pandemia para tener clases. Es una fecha un poco atípica, un 1 de enero, ¿no? Pero, más allá de eso, los temas que nos convocan son temas muy interesantes, son temas de mucha actualidad, ¿no? Como son los medios impugnatorios, la nulidad procesal y finalmente la tutela cautelar, ¿no? Como sabemos, permítanme un minutito, por favor, voy a poner aquí mi material, mi apunte. Como sabemos, les decía, el Código Procesal Civil es una suerte de norma matriz, ¿no? ¿Por qué digo norma matriz? Porque si nosotros revisamos otros órdenes procesales, como por ejemplo el código, la nueva ley procesal del trabajo, como por ejemplo el texto único ordenado del decreto legislativo de la ley 27584, que es la ley que regula el proceso contencioso administrativo, inclusive si acudimos al Código Procesal Constitucional, vamos a ver que estas normas son normas en suma bastante exiguas. Más aún, si acudimos al Código Procesal Penal, vamos a ver que la regulación de las medidas coercitivas reales, que en realidad son medidas cautelares, ¿no? La incautación, el embargo, no tiene una regulación muy amplia, no tiene una regulación legal muy amplia. Todo esto nos lleva a afirmar que el Código Procesal Civil viene a ser un ordenamiento de aplicación supletoria a muchos otros órdenes procesales, ¿no? Si yo quiero ahondar respecto al tema de la nulidad o al tema de la tutela cautelar, voy a tener que acudir supletoriamente, por ejemplo, en un proceso laboral, voy a tener que acudir supletoriamente al Código Procesal Civil, ¿no? Y esto hace obligatorio prácticamente conocer estas instituciones del Código Procesal Civil. Sobre los medios impugnatorios, ¿no? Podríamos hacer una primera diferenciación entre lo que es el medio impugnatorio, ¿no? Perdón, entre lo que es el principio de la pluralidad de instancias y el principio de la doble instancia, ¿no? ¿Qué es el uno? ¿Qué es el otro? ¿Cuáles son sus elementos comunes? ¿En qué se diferencian? Si nosotros pensamos en el principio por el cual tenemos derecho a una segunda opinión, a la revisión de un fallo judicial, salvo casos excepcionales previstos como inimpugnables en las normas procesales, salvo casos de resoluciones que son inimpugnables porque así lo dispone la norma. Por ejemplo, ¿qué resolución es inimpugnable? Es inimpugnable la resolución por la cual se incorpora un medio probatorio de oficio al proceso. Esta resolución es impugnable, ¿no? Sí se puede plantear la nulidad de la resolución cuando la resolución no cumple con los requisitos del artículo 194 del Código Procesal Civil, que es fundamentalmente que sea una resolución motivada, para el caso de los medios probatorios de oficio, que se promueva el contradictorio, que las partes puedan conocer y elaborar argumentos de defensa respecto al medio probatorio de oficio que está incorporando el juez. Y tercero, que el juez evite,
hay cuatro en realidad. El tercero es que la fuente de prueba haya sido citada, que el juez no la obtenga, sino es de los actos postulatorios de las partes, ¿no? de sus escritos. Y el cuarto requisito para que el juez incorpore un medio probatorio de oficio es que con esto evite sustituir a las partes. Porque recordemos que la carga de la prueba corresponde a las partes en un proceso y rompe el principio de iniciativa probatoria de parte, ¿no? Que el juez pueda incorporar medios probatorios de oficio. No obstante, esta potestad oficiosa para que el juez, en pro de llegar a la verdad del proceso, en pro de dilucidar la controversia o la incertidumbre jurídica, esta potestad probatoria de oficio es una potestad que no puede ser cuestionada a través de los medios impugnatorios. Pero todo esto se los explicaba a raíz de que hay efectivamente en el Código Procesal resoluciones que son inimpugnables, ¿no? Como la del artículo 194, ¿no? En realidad, si nosotros ponemos inimpugnable en el Código Procesal Civil, nos aparecen 48 coincidencias. 48 coincidencias de resoluciones inimpugnables, ¿no? Por ejemplo, la del artículo 39 sobre el reconocimiento de la incompetencia, ¿no? Dice, si recibido el oficio y sus anexos, el juez de la demanda considera que es competente, el juez de la contienda le remitirá el expediente para que conozca del proceso. Esta decisión es inimpugnable, ¿no? Por ejemplo, respecto a la copia de escrito y anexos, ¿no? Todo reclamo sobre la idoneidad de las copias será resuelto por el juez en el día, por resolución inimpugnable, ¿no? Cuando se presentan copias que no son legibles, por ejemplo, ¿no? Tenemos el artículo 184, la abstención del apoderado por impedimento o recusación, y así por el estilo. Tenemos 48 coincidencias de resoluciones inimpugnables, algunas en normas derogadas, ¿no? En el caso de la prueba de oficio, el artículo 194, como les decía, ¿no? Pero regresamos entonces. ¿Cuál es la diferencia entre la doble instancia y la pluralidad de instancias, ¿no? En principio, a lo que se tiene derecho de modo ordinario, ¿no? A lo que se tiene derecho de modo ordinario, es a la doble instancia, ¿no? El principio, en realidad, es de doble instancia. Y les explico con un ejemplo para que me entiendan. Cuando yo presento una demanda de alimentos, ¿ya? Esta demanda de alimentos en primera instancia va a ser conocida por un juzgado de paz letrada. El juez competente va a ser el de paz letrada. Y ante la emisión de una sentencia o un fallo en primera instancia por este juzgado de paz letrado, yo voy a tener un solo medio impugnatorio, que va a ser la apelación ante el juez especializado de familia o ante el juez mixto. Como vemos, hay dos instancias, porque en estos casos yo no voy a poder llegar hasta la Corte Suprema. Es más, no voy a poder llegar a la Sala Superior. El principio en sí es de doble instancia. Pero para ciertos casos, de modo excepcional, ligado, por ejemplo, al tema de la cuantía, para ciertos casos, el principio va a ser de pluralidad de instancias bajo ciertas características. Por ejemplo, cuando yo inicio un proceso ante un juzgado especializado, esto es apelado ante la Sala Superior, la sentencia en primera instancia del juez especializado se apela ante la Sala Superior, y de forma excepcional puedo llegar a través del recurso de casación, que es un recurso extraordinario. Entonces, en realidad el principio es de doble instancia.
pero se ha establecido la pluralidad de instancias como un principio para aquellos casos en los que es posible acudir a una instancia adicional fuera de las dos instancias que de ordinario están previstas para cautelar el derecho procesal de índole adjetivo y constitucional de todo justiciable a obtener una segunda opinión. Hay un derecho a la revisión de lo resuelto, ¿no? Es básicamente la doble instancia, ¿no? Ahora, si nosotros acudimos a la regulación sobre medios impugnatorios en el Código Procesal Civil, vamos a ver que a partir del artículo 355 del Código se regula lo referido a los medios impugnatorios, ¿no? Y el artículo 355 establece que mediante los medios impugnatorios, las partes o terceros legitimados, por ejemplo, ¿quién es un tercero legitimado? Cuando se produce la intervención coadyuvante, por ejemplo, ¿no? Que es una intervención de terceros, o cuando se produce la intervención litisconsorcial facultativa. Entonces, el litisconsorte facultativo o el coadyuvante de una de las partes no es en sí parte, pero puede presentar medios impugnatorios, ¿no? Entonces, lo que buscan los medios impugnatorios es que se anule o revoque total o parcialmente un acto procesal presuntamente afectado por vicio o error. Esto es muy importante, la pretensión impugnatoria, ¿no? La pretensión impugnatoria va a buscar la anulación, que se declare nulo el fallo. Aquí tendríamos que recordar el artículo 382 del Código Procesal Civil, referido precisamente a la apelación, ¿no? El artículo 382 del Código Procesal Civil habla de la apelación y la nulidad, y establece que el recurso de apelación contiene intrínsecamente al de nulidad, solo en los casos que los vicios estén referidos a la formalidad de la resolución impugnada, ¿no? El proyecto de reforma del Código Procesal Civil pone mucho énfasis, incluso hay una resolución administrativa del Poder Judicial sobre esto, porque es un problema el tema de las nulidades, ¿no? Inclusive en la ciudad de Ayacucho, mi buen amigo y ex colega, el doctor Carlos Valdivia, ha escrito varios artículos sobre el abuso de la nulidad en segunda instancia, ¿no? Las salas superiores, en general, no solo en Huamanga, las salas superiores suelen abusar de la nulidad, ¿no? Y esto tiene que ver con, se le denomina la prohibición del reenvío, ¿no? Yo he visto casos donde la sentencia de primera instancia ha sido anulada hasta 3 veces, ¿no? Declarando primero infundada la demanda, luego declarándola fundada, y la sentencia igual se anula, ¿no? Entonces, creo que es una estrategia para, digámoslo así, evitar el análisis en el trabajo, es una posibilidad, pero también tiene que ver para evitar la sobrecarga de trabajo. Yo creo que es claro que finalmente esta es una estrategia de muchos magistrados para evitar la sobrecarga de trabajo, ¿no? Lo más fácil es, recuerdo que yo trabajaba en la Corte de Lima hace ya sus buenos años, ¿no? Yo comencé a trabajar en el 2008 en la Corte de Lima y trabajé más o menos hasta el 2010, ¿no? Y trabajaba en una sala civil. Entonces, el vocal con el que yo trabajaba, el juez superior con el que trabajaba, quien asistía, siempre me comentaba que había algunos jueces superiores a los que se les conocía como el doctor o la doctora nulidad, ¿no? Que recibían la apelación, recibían el expediente en apelación, luego el sorteo para designar al ponente, ¿no? Y revisaban el expediente desde la demanda,
los anexos para ver si había alguna causal de nulidad, ¿no? Si podía encontrarse desde la formalidad algún elemento que permitiese declarar la nulidad, porque así era más fácil, ¿no? Así es más fácil, tú no tienes que analizar los argumentos de la apelación y pronunciarte sobre los mismos. Simplemente ves, ah, mira, acá falta un requisito, se ha presentado una copia simple y se ha valorado la copia simple. Por lo tanto, nulo todo lo actuado para que el juez requiera una copia legalizada. Y hay que tener cuidado con esto, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que en segunda instancia es posible actuar medios probatorios. Hay medios probatorios extemporáneos y también hay medios probatorios en segunda instancia. Pero aquí viene el asunto. Se alega que lo mejor en estos casos es declarar la nulidad, porque si tú actúas el medio probatorio en segunda instancia directamente, estarías de alguna manera comiéndote un grado de la parte, ¿no? Entonces, la parte tiene derecho ¿a qué? A que ese medio probatorio sea valorado en primera instancia y luego revisada la valoración en segunda instancia. Eso es algo que está presente en la intencionalidad, en el subconsciente de los jueces, que tú tienes derecho a que un asunto sea revisado 2 veces. Y para evitar que ese asunto se revise una sola vez, mejor no actuamos medios probatorios en segunda instancia. Este razonamiento no es válido, en primer lugar, porque si fuese así, la actuación de medios probatorios en segunda instancia estaría proscrita, pero está reconocida en el Código Procesal Civil. El artículo 374 precisamente establece las partes o terceros legitimados pueden ofrecer medios probatorios en el escrito de formulación de apelación o en el de absolución de agravios, únicamente en los siguientes casos. 1, cuando los medios probatorios están referidos a la ocurrencia de hechos relevantes para el derecho o interés discutido, pero acaecidos después de concluida la etapa de postulación del proceso. Y 2, cuando se trate de documentos expedidos con fecha posterior al inicio del proceso o que comprobadamente no se hayan podido conocer y obtener con anterioridad. En realidad se refiere el artículo 374 a los medios probatorios extemporáneos, ¿no es cierto? Porque son hechos nuevos, ¿ya? Pero aquí hay que tener en cuenta que, según el artículo 194, o el artículo 194 que regula la potestad probatoria de oficio, no diferencia entre el juez de primera y de segunda instancia. Por lo tanto, el juez de segunda instancia tiene la posibilidad de incorporar medios probatorios cuando resuelve la apelación, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante entenderlo, ¿no? Es importante entender la incidencia de la nulidad en el trámite de la apelación, ¿ya? Ahora, regresando un poquito a la base, ¿no? No tanto a la apelación, sino a los medios impugnatorios. Las disposiciones generales sobre medios impugnatorios en el Código Procesal se encuentran reguladas entre el artículo 355, que les he leído hace un momento, ¿no? Que lo que busca el medio impugnatorio es que se anule o revoque total o parcialmente un acto procesal, una resolución, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es, primero, la pretensión anulatoria, que se anule la resolución, porque se ha incurrido en un vicio o un error. Ya hemos visto que según el artículo 382, el recurso de apelación contiene intrínsecamente al recurso de nulidad, ¿no? Y lo segundo es para que se revoque, ¿no? La forma para resolver un medio impugnatorio, cuando la pretensión o el fallo son revocatorios, es revocar tal resolución y reformar
la reforma es necesaria cuando se hace la revocación, ¿no? Por ejemplo, una sentencia que declara fundada la demanda, ¿no? Que es apelada, sube a la sala superior o sube del juzgado de paz letrado al juzgado especializado, y cuando el fallo es considerar que la sentencia ha incurrido en error, lo que hace el juez es revocar la sentencia apelada y reformándola, como se declaró infundada la demanda, declara fundada la demanda. La revocación debe tener en cuenta el principio de la prohibición de la reformatio impeius, ¿no? ¿Qué es la prohibición de la reformatio impeius? Es que el juez tenga en cuenta, considere que no puede reformar la resolución en perjuicio del único apelante, ¿no? El juez no puede reformar la resolución en perjuicio del único apelante. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos un proceso de indemnización por daños y perjuicios. Entonces, tenemos que un proceso de indemnización por daños y perjuicios. Se ha demandado el pago del lucro cesante por 100.000 soles, ¿no? Y el juez, al emitir sentencia, considera que hay daño, que este daño tiene, que hay daño por lucro cesante, por ganancia dejada de percibir, pero no es 100.000 soles, es 50.000 soles. Y solo apela el demandado, es decir, quien va a pagar esos 50.000 soles, ¿no? Sube a la sala, se corre traslado, no hay una adhesión al recurso de apelación, ¿no? Y lo que hace el juez superior es decir, mira, aquí no hay un daño de 50.000 soles, hay un daño de 80.000 soles. La prohibición de la reformatio impeius o de la prohibición de la reforma del fallo en perjuicio del único apelante implica que tú no puedes hacer más grave la situación del único que apeló. Lo que quiere decir que yo no podría perjudicar a quien apeló poniéndole incrementando el monto de la reparación o de la indemnización que va a pagar. A eso se refiere. Ahora, ¿en qué caso sí se puede incrementar ese monto? Cuando son ambas partes las que han apelado. Entonces, el demandante que pedía 100.000 no está de acuerdo, cree que los 50.000 que se le dieron es muy poco, y el demandado tampoco está de acuerdo y ambos apelan dentro del plazo. Si ambos apelan dentro del plazo, el juez sí puede incrementar el monto ordenado pagar como indemnización. Un minutito. Listo. Hay una excepción al principio de la prohibición de la reformatio impeius. Y esta excepción esta excepción de la prohibición de la reformatio impeius es cuando están en juego intereses de menores, ¿no? Por ejemplo, en un proceso de alimentos en el que se ha ordenado pagar una pensión de alimentos
ascendente al 20% de la remuneración del emplazado, del demandado, ¿no? De la remuneración y otros ingresos del demandado. Solo en esos casos, en temas de familia, donde están en juego intereses de incapaces, ¿no? En esos casos, sí es posible hacer una reforma en perjuicio del único apelante. Permítanme un segundito. Ahora, nuestro Código Procesal Civil, en el caso de los medios impugnatorios, ¿no? Diferencia en el artículo 356 entre las clases de medios impugnatorios, ¿no? Y nos dice que los remedios pueden formularse por quien se considere agraviado por actos procesales no contenidos en resoluciones. Y luego dice, la oposición y los demás remedios solo se interponen en los casos expresamente previstos en este código y dentro del tercer día de conocido el agravio, salvo disposición legal distinta. Luego nos dice, los recursos pueden formularse por quien se considera agraviado con una resolución o parte de ella, para que luego de un nuevo examen de ésta se subsane el vicio o error alegado. Ahora, el medio impugnatorio no implica necesariamente la doble instancia. Recordemos que uno de los medios impugnatorios es el recurso de reposición, que procede para cuestionar lo resuelto a través de un decreto. Pero el recurso de reposición es resuelto por el mismo juez que emitió la resolución que se cuestiona. Y lo resuelto por el juez respecto al recurso de reposición a través de un auto, ¿no? Se emite un decreto, yo formulo recurso de reposición contra el decreto, y el juez resuelve el recurso de reposición a través de un auto. Este auto es inimpugnable, como lo establece el artículo 363 en su último párrafo. Nos dice, el auto que resuelve el recurso de reposición es inimpugnable. ¿Ya? Entonces, no implica el medio impugnatorio la doble instancia. El medio impugnatorio implica la revisión, eso sí, ¿ya? La anulación o la revocación. Cuando el juez declara fundado un recurso de reposición, tendrá que él mismo revocar su fallo inicial, no la parte resolutiva del decreto, y reformando, declarar, por ejemplo, fundado o hacer un requerimiento según lo que la parte ha pretendido a través del recurso de reposición. Ahora, entonces hay dos clases de medios impugnatorios. Los recursos, que nosotros conocemos, son el recurso de reposición, el de apelación, el de casación y el de queja. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Son 4 los recursos: reposición, apelación, casación y queja. Acá tengo una pregunta en el chat. Permítanme un momentito. Jackson consulta, ¿se podría decir que el recurso de reposición no se aplica a la característica no devolutiva? Es una forma de explicar que no hay doble instancia. Sí, es posible, ¿no? Ahora, yo les decía, entonces tenemos recursos, que son los medios impugnatorios que se interponen contra resoluciones, ¿no? El artículo 356, perdón, es claro, cuando dice que los recursos pueden formularse por quien se considere agraviado
con una resolución o parte de ella, para que luego de un nuevo examen se subsane el vicio o error alegado, ¿no? Y en el caso de los remedios, estos se formulan por quien se considera agraviado por actos procesales no contenidos en resoluciones. Y luego nos da un ejemplo de lo que es un remedio. Y nos dice, la oposición y los demás remedios se interponen en los casos expresamente previstos en este código, ¿no? Dentro del tercer día de conocido el agravio, salvo disposición legal distinta. Recordemos que esta oposición a la que se refiere el artículo 356 tiene que ser diferenciada, tiene que ser distinguida, ¿no? De la oposición como una cuestión probatoria. Porque en lo que se refiere a cuestiones probatorias tenemos dos tipos, las tachas y las oposiciones. Entonces, la oposición como remedio, es decir, como medio impugnatorio, es distinta a la oposición como cuestión probatoria. Ese es un asunto que hay que atender, ¿no? Diferenciar la oposición como cuestión probatoria de la oposición como medio impugnatorio, ¿no? Permítanme un minutito. En el caso de las cuestiones probatorias, la tacha procede contra los testigos y documentos y la oposición procede contra la actuación de una declaración de parte, la exhibición, la pericia o la inspección judicial. La tacha se interpone y la oposición se formula, ¿no? Según lo que establece el artículo 300 del Código Civil, ¿no? Entonces, ¿qué acto procesal no contenido en resolución es aquel contra el que se puede interponer el medio probatorio denominado oposición? Un segundito. Por ejemplo, el artículo 637 del Código Procesal Civil regula también un trámite de oposición contra la medida cautelar, ¿no? Que vendría a ser una suerte de contestación de la medida cautelar, pero es un tema también distinto al de la oposición como medio impugnatorio. ¿Por qué? Porque la oposición como medio impugnatorio procede contra actos procesales no contenidos en resoluciones. Y obviamente la oposición a una medida cautelar es cuestionar una providencia cautelar, una resolución cautelar, ¿no? En realidad, la palabra oposición está 47 veces en el código, pero no en el sentido de ser un medio impugnatorio, ¿no? Por ejemplo, ya para ir avanzando y me entiendan, ¿no? ¿Qué acto procesal no está contenido en una resolución? Por ejemplo,
¿Qué acto procesal no está contenido en una resolución? Por ejemplo, cuando se produce el interrogatorio de la parte, ¿no? Una declaración de parte o una declaración de testigos. Y se formula una pregunta contra la cual el abogado del demandante o el demandado, dependiendo quién esté declarando, o el abogado de cualquiera de las partes respecto a un testigo, cuando se trata de una declaración testimonial, ¿no? No está de acuerdo, lo que debe hacer es oponerse, ¿no? Entonces, estamos en plena audiencia, se realiza una pregunta, por ejemplo, sobre una pregunta subjetiva sobre lo que cree el testigo, ¿no? Entonces, esa pregunta debe ser objetada, ¿no? Más o menos lo que sucede en los juicios que vemos por la televisión con jurados e interrogatorios, ¿no? Objeción. Ya, entonces, no es objeción, es oposición. Tendrías que oponerte. En el caso... Permítanme un momentito. En el caso... Por ejemplo, en el caso de los peritajes, hay remedios, pero no como oposiciones, sino como observaciones, ¿no? Pero la observación de un dictamen pericial, que es un acto procesal no contenido en una resolución, la observación del dictamen pericial es también un remedio, ¿no? Entonces es un medio impugnatorio, ¿correcto? En el artículo 208 habla de la actuación de las pruebas, ¿no? Y primero se actúa la prueba de los peritos, el dictamen pericial, quienes resumen sus conclusiones y responden a las observaciones hechas por las partes a sus informes escritos, ¿no? Entonces, esta parte es importante para poder definir conceptos, ¿no? La oposición, en el caso de no estar de acuerdo con una pregunta en un interrogatorio, o la observación contra un dictamen pericial, son medios impugnatorios, ¿no? Son remedios que se interponen contra actos procesales no contenidos en resolución, ¿no? Ahora, en todos los casos, en todos los casos, la interposición de un medio impugnatorio requiere precisar el agravio y el vicio, ¿no? Tal como lo establece el artículo 358 del Código Procesal Civil. Esto se aplica para remedios y se aplica para todos los recursos, ¿no? El artículo 358 establece que el impugnante fundamentará su pedido en el acto procesal en que lo interpone, ¿no? En el escrito en el que interpone el medio impugnatorio, ¿no? Precisando el agravio y el vicio o error que lo motiva. El impugnante debe adecuar el medio que utiliza al acto procesal que impugna, ¿no? Además, hay la prohibición de el doble recurso, ¿no? El artículo 360 establece que está prohibido a una parte interponer dos recursos contra una misma resolución.
Esto es interesante y es importante, ¿por qué? Esto es interesante y es importante, ¿por qué? Por ejemplo, alguna vez yo he presenciado una discusión en el siguiente sentido, ¿no? Supongamos, yo me entero de una resolución y en lugar de apelar la resolución, porque expiró el plazo, digamos, en lugar de apelar, me entero del contenido, del fallo que contiene una resolución, y en lugar de apelar la resolución, lo que hago es plantear un recurso de nulidad contra esta resolución, ¿no? Y el recurso de nulidad es desestimado, se declara infundado, se declara improcedente, ¿correcto? Y luego apelo la resolución que declaró infundado mi recurso de nulidad o mi pedido de nulidad, ¿no? ¿Alguna vez he escuchado yo la discusión respecto a la interpretación de este artículo 360? ¿En qué sentido? En el sentido que está prohibido interponer dos recursos contra una misma resolución, porque tú habrías planteado un recurso de nulidad y luego un recurso de apelación, ¿no? Esto, esto es en realidad interesante porque hay muchos casos, aunque la apelación contiene intrínsecamente la nulidad, hay muchos casos en los que a través de una nulidad se pretende, de un pedido de nulidad, se pretende reemplazar la oportuna presentación de un medio impugnatorio, ¿no? Aunque hoy día esta situación también es resuelta por los jueces en atención al principio de la oportunidad para presentar el recurso de nulidad. La nulidad procesal no está regulada dentro de, tiene conexión como en el artículo 382 o en la definición en el artículo 355, pero la nulidad procesal está regulada en una sección distinta como nulidad procesal a partir del artículo 170, si no me equivoco, del Código Procesal Civil, ¿no? A partir del artículo 171. Y precisamente el artículo 176 regula la oportunidad de la nulidad y nos dice que el pedido de nulidad se formula en la primera oportunidad que el perjudicado tuviera para hacerlo antes de la sentencia, ¿no? Entonces, este tema lleva a que muchos recursos de nulidad sean desestimados por considerarse que son extemporáneos, ¿no? Entonces, yo recibo la notificación de una resolución, no la apelo, ¿no? Tengo 3 días, supongamos, para apelar. No apelo la resolución y luego planteo una nulidad. Y esto se agrava si en el interín presenté un escrito, supongamos, cambiando domicilio o requiriendo entrega de un certificado de depósito judicial, endose de un certificado de depósito judicial. Entonces el juez en estos casos, dice, oiga, la primera oportunidad que usted tenía era cuando debió haber apelado la resolución. Y encima, después de eso, usted presentó un escrito sin advertir nada, ¿no? Y como no advirtió nada, como no cuestionó el vicio o el error, ahora no puede pretender obtener a través de una nulidad lo que no articuló correctamente a través de un medio impugnatorio, de un recurso, ¿no? También es necesario acá decir que la nulidad debe ser trascendente, ¿no? Hay un principio de trascendencia de la nulidad. Vamos a hablar un poco más de nulidad más adelante. Quisiera terminar primero con esto de los medios impugnatorios, ¿no? Los abogados a veces pecamos
en la tautología. La tautología es la repetición, ¿no? Entonces, solemos poner en nuestros escritos, ¿no? Interpongo el recurso impugnatorio de apelación. Esto es una tautología. Sabemos que la apelación es un medio impugnatorio. Simplemente tendríamos que poner, interpongo recurso de apelación, recurso de reposición o recurso de casación, ¿no? Indicando con claridad cuál es la pretensión impugnatoria, ¿no? En un momento vamos a ver si por ahí tengo algún recurso de apelación para que, o un recurso de casación, uno solo vamos a tener que hacer, creo que uno de casación para ver un ejemplo, ¿no? Y yo me comprometo a facilitarles esto como modelo, luego a través de ese FOCAP, ¿no? Me pidieron diapositivas, pero he considerado que es mejor hacer la clase sin digamos, el corsé que te pone a veces una diapositiva, ¿no? El recurso de reposición, que sabemos es un medio impugnatorio, procede contra los decretos, ¿no? A fin de que el mismo juez los revoque, dice, ¿no? No sucede lo mismo entre la reposición y la apelación, que implica una pretensión impugnatoria anulatoria, ¿no? No, el sentido de la reposición es que el juez revoque, ¿no? Obviamente toda revocatoria implica la reforma, ¿no? Por eso el principio es la prohibición de la reformatio, ¿no? Sucede esto, por ejemplo, con... Sucede esto, por ejemplo, con una sentencia que es declarada improcedente, una sentencia que declara improcedente una demanda, ¿no? Y cuando se apela solo por el demandante, la sala la declara infundada, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces se considera que cambiar el fallo de esta manera afecta esto que les decía de la prohibición de la reformatio impeius, ¿no? Por ejemplo, sobre esto, el Pleno Nacional Jurisdiccional Civil del año 2020, ¿no? El Pleno Nacional Jurisdiccional Civil y Procesal Civil del año 2020, ha planteado 4 temas. Y el tercer tema del Pleno es responder a la siguiente pregunta, ¿no? Dice, ¿es procesalmente posible que el ad quem, no el acuo, que es el juez de primera instancia, sino el ad quem, el juez de segunda instancia, o la sala superior, a raíz del recurso de apelación formulado únicamente por el demandante, revoque la sentencia en primera instancia que declaró improcedente la demanda y reformándola disponga su infundabilidad? Es lo contrario a lo que yo les decía, ¿no? El juez declara improcedente la demanda en primera instancia, el juez, supongamos, especializado en lo civil, y la sala pretende revocar la sentencia en cuanto se declaró infundada la demanda, en cuanto se declaró improcedente la demanda, ¿no? En primera instancia es improcedente, y reformándola declararla infundada, que ha resuelto por mayoría, obviamente un pleno nacional jurisdiccional, un pleno jurisdiccional nacional en cualquier especialidad, no tiene la fuerza vinculante de un pleno casatorio, ¿no? Como los 10 plenos casatorios que nosotros conocemos, ¿no? Que ha resuelto por mayoría sobre esto que ha resuelto por mayoría sobre esto. En un pleno jurisdiccional se reúnen jueces superiores, por lo menos 2, de todas las cortes superiores del Perú,
¿no? Y estos jueces superiores votan sobre los temas, ¿no? Acá se han planteado 4 temas. El tercero está referido a la posibilidad de que el juez de revisión, que el revisor, cambie el fallo de improcedencia a de improcedente a infundado, ¿no? Es más o menos lo que se ha discutido en este pleno jurisdiccional. Pero como les digo una vez más, los acuerdos a los que se arriban no son acuerdos vinculantes, como sí sucede con los plenos casatorios, ¿no? Por ejemplo, el séptimo pleno casatorio es un pleno en el que se ha establecido que un derecho real no inscrito prima sobre un derecho personal garantizado con una medida cautelar inscrita en registros, ¿no? No hay ningún juez que pueda apartarse inmotivadamente de este pleno, ¿no? Y el apartamiento va a tener que ver alguna de las reglas, fundamentalmente el distinguish, ¿no? El famoso distinguish o distinción, señalando que el apartamiento se hace porque el caso no es sustancialmente idéntico al del pleno, ¿no? En el pleno jurisdiccional, no, el pleno jurisdiccional termina siendo una suerte simplemente de guía, no es vinculante lo que se resuelve en un pleno jurisdiccional. En todo caso, para ir avanzando, ¿qué ha respondido por mayoría este pleno? Como les digo, se reúnen 52 jueces superiores o 64 jueces superiores y los jueces superiores votan. Hay decisiones que son por unanimidad, pero hay decisiones que son simplemente por mayoría. La mayor parte de decisiones, valga la redundancia, la mayor parte de decisiones que se toman en estos plenos son por mayoría, ¿no? Entonces, aunque no tenemos el detalle del acta, lamentablemente, aunque no tenemos el detalle del acta, que sería muy útil, porque en el detalle del acta nosotros conocemos con exactitud cuántos han votado a favor de una u otra posición y cuáles han sido las posiciones, ¿no? En todo caso, dice, el Pleno acordó por mayoría. Frente al recurso de apelación de la parte demandante, sí es posible revocar una sentencia inhibitoria, improcedente, y reformándola, declararla infundada, sin que ello signifique la violación del non reformato imperius, ¿no? Siempre que el juez de primera instancia haya valorado los medios probatorios de las partes, ¿no? Entonces, cambiar un fallo improcedente por un fallo infundado cuando se han valorado los medios probatorios de las partes en primera instancia por el juez de revisión no implica la violación del principio de la prohibición de la reformatio imperius, ¿no? Es decir, la prohibición de la reforma del fallo en perjuicio del único apelante, ¿no? Pero volvamos al recurso de reposición. El recurso de reposición procede contra los decretos, ¿no es cierto? Únicamente para que el mismo juez que los emitió los revoque. Toda revocatoria implica una reforma, ¿no? Hace poco yo tuve un caso en el que un juez, ante el pedido del endoso de unos certificados de depósito, simplemente resolvió, respecto al pedido, no al lugar, pídase con mayor estudio de autos, ¿no? Entregar unos certificados de depósito. No fue así, fue pídase una vez se inscriba la sentencia, se trata de un proceso retracto, era un proceso retracto. Entonces nosotros habíamos pedido que la sentencia se inscriba como ustedes saben, el retracto pues es una demanda por la cual un sujeto habilitado, por ejemplo un copropietario, demanda a quienes han celebrado un contrato de compraventa. Supongamos que José Veraún y el doctor Carlos Valdivia somos copropietarios de un inmueble, ¿correcto? José Veraún
al tener la expectativa de venta, la pretensión de vender este inmueble, debe ofrecerle primero a Carlos Valdivia, a través de un documento cuya recepción sea indubitable, la carta notarial, por ejemplo, debe hacer una oferta para que él adquiera preferentemente el inmueble. Si yo no hago esa oferta y le vendo el inmueble, digamos, al doctor Javier Mochco, ¿no? Le vendo el bien al doctor Mochco, resulta que el doctor Valdivia va a decir, un momentito, yo tengo derecho a que el bien se me venda a mí, ¿no? Tengo derecho a que el bien se me venda a mí, porque soy copropietario. Por lo tanto, demando retracto contra José Veraún, vendedor, y Javier Mochco, comprador del inmueble, ¿no? ¿Y qué pide el doctor Valdivia? Reemplazar en ese contrato de compra-venta al comprador, ¿no? Entonces yo planteo una demanda de retracto por esto, ¿no? Hay dos copropietarios y un copropietario le vende a un tercero, distinto a su copropietario, el bien. Entonces el otro copropietario acude ante, me pide asesoría, ¿no? Hacemos la demanda, ¿no? En realidad yo he visto el proceso ya recién en la etapa de ejecución, ¿no? Después de que se ha emitido inclusive un fallo con otro abogado a nivel de la Corte Suprema, no me han traído el fallo simplemente para ejecutar. Y en este caso, una de las pretensiones era que se inscriba la sentencia, ¿no? De la demanda. Entonces, como hay certificados de depósito, porque cuando tú presentas una demanda de retracto tienes que consignar judicialmente el precio que se haya pagado, el dinero que constituye el precio que se haya pagado, gastos, tributos, todo lo demás, ¿no? Entonces, como una de las pretensiones de la demanda era que en este caso de retracto, de ampararse la demanda, se inscriba la sentencia en los registros públicos para que conste la adquisición de los derechos y acciones del copropietario vendedor por el otro copropietario retrayente, ¿no? Y por lo tanto ya se extingue el régimen de copropiedad. El tercero, que era el comprador, le pide al juez, señor juez, endóseme, ¿no?, los certificados de depósito, ya que la sentencia ha sido declarada fundada en primera instancia, se ha confirmado el fallo y se ha desestimado el recurso de casación, ¿no? Se ha confirmado en la sala superior y a nivel de la Corte Suprema se ha desestimado el recurso de casación. Entonces, como esto ya era un proceso que tenía la autoridad, cuya sentencia había adquirido la autoridad de cosa juzgada, el demandado, ¿no?, acude ante el juez en ejecución de sentencia y le dice, señor juez, endóseme los certificados de depósito. Y el juez le dice, pídase una vez inscrita la sentencia. ¿Qué hace en este caso, a través de un decreto sencillo? ¿Qué hace en este caso el tercero, el impugnante, ¿no?, porque es quien ha presentado el recurso de reposición? Ante este fallo presenta el recurso de reposición, ¿no?, solicitando que el juez endose los certificados de depósito. ¿Y por qué le pide al juez que endose los certificados de depósito? Porque el tema de la inscripción de la sentencia es un asunto en el que él ya no tiene ninguna vinculación. La sentencia ha adquirido la autoridad de cosa juzgada y por lo tanto el endoso de los certificados de depósito es un asunto que no debería ser afectado por la inscripción de la sentencia en los registros públicos, que además puede ser observada por el registrador y luego va a tener que subsanarse, ¿no? Entonces, en ese caso concreto, se declaró fundado el recurso de reposición. El problema que tienes tú con las reposiciones es que no puedes apelar el auto que emita el juez resolviendo un recurso de reposición. Este fallo, como yo les decía hace un momento, es inimpugnable, ¿no? Este fallo es inimpugnable, como lo establece el artículo 363, ¿no? La reposición tiene solamente dos artículos, el 362 y luego el 363, que nos dice que el plazo para interponer el recurso de reposición es de 3 días, contados desde la notificación de la resolución.
Si se interpuso el recurso, el juez advierte que el vicio de error es evidente o que el recurso es notoriamente inadmisible o improcedente, lo declarará aún así sin necesidad de trámite. De considerar lo necesario, el juez conferirá traslado por 3 días. Vencido el plazo, resolverá con su contestación o sin ella. Si en la resolución impugnada se expidiera en una audiencia, el recurso debe ser interpuesto verbalmente y se resuelve de inmediato previo traslado a la parte contraria o en su rebeldía. El auto que resuelve el recurso es sin impugnar, ¿no? Entonces, eso tenemos respecto al recurso de reposición. No hay mucho más que decir tampoco, ¿no? Hay una intervención en el chat del señor, por ejemplo, el señor Carlos, me dice, ¿por qué existen resoluciones inapelables, en realidad inimpugnables, ¿no? Si el sustento para recurrir es la falibilidad del hombre. Es interesante la posición, que en realidad todo debería ser apelado, pero es una cuestión de decisión del legislador que actos procesales son inimpugnables, ¿no? He presentado nulidad, me dice el señor Miguel Julca, ¿no? He presentado nulidad de una sanción administrativa. ¿La sentencia que emita el Poder Judicial es apelable o ya se cumplieron las 2 instancias? Entiendo que lo que usted ha presentado es una demanda contencioso-administrativa. Entonces, si se presenta una demanda contencioso-administrativa, el juez competente, en el caso de Huamanga, por ejemplo, es el juez especializado en lo civil, ¿no? En Lima hay juzgados especializados en lo contencioso-administrativo e inclusive por especialidades. Cuando tú impugnas una resolución administrativa emitida por el INDECOPI, hay un juzgado especializado en lo contencioso administrativo, subespecializado en temas de mercado, ¿no? Y hay procesos contenciosos administrativos simples, ¿no? Ahora, por ejemplo, si es una sanción administrativa contra un trabajador público, el juez competente va a ser el juez laboral y va a tener que tramitar la demanda siguiendo las reglas de la ley 27584, pero el competente es el juez laboral, no el juez especializado en lo contencioso administrativo, ¿no? Entonces me dice, nulidad de una sanción administrativa, entiendo que es una nulidad de acto administrativo, ¿no? La sentencia que emita el Poder Judicial, es decir, la sentencia que emite en primera instancia el juez de trabajo, el juez especializado en lo civil o el juez especializado en lo contencioso administrativo, ¿es apelable? Sí, se apela a la sentencia u otras resoluciones apelables, se pueden apelar a la sala superior, ¿no? En el caso de Huamanga, a la sala civil, y este fallo en segunda instancia puede ser cuestionado a través del recurso de casación. Eso es posible, ¿no? Finalmente, veo aquí la pregunta del señor Jackson Paz. Si el ADCUEN anuló la sentencia en primera instancia a favor del demandado, el demandante podría interponer un recurso en atención a que se anuló la sentencia de primera instancia. Por lo tanto, seguirían en una primera instancia. ¿Cómo se procedería en este caso? Cuando se emite un fallo anulatorio, ahí, por ejemplo, yo demando reivindicación. En primera instancia declaran fundada mi demanda. El demandado apela, ¿no es cierto? Sube a la sala superior y la sala superior anula la sentencia. Ahí no hay recurso que interponer, ¿no? En todo caso, lo único que podría hacer yo es pedir un recurso de aclaración, ¿no? No hay posibilidad de plantear casación contra la resolución que anula la de segunda instancia, que anula la de primera instancia. Eso no es posible, ¿no? El artículo 378 del Código Procesal Civil establece que contra las sentencias de segunda instancia solo proceden el pedido de aclaración o corrección y el recurso de casación, siempre que se cumplan los requisitos de forma y fondo para su admisión, ¿no? Pero no va a proceder la casación contra un fallo que anula, ¿no? Esto lo vamos a ver en el caso de la casación,
cuando vemos los requisitos, ¿no? El artículo 387, numeral 1 del Código Procesal Civil dice que el recurso de casación se interpone contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. Una resolución anulatoria no pone fin al proceso, por lo tanto no puede ser recurrida en casación. ¿Ya? Espero que haya respondido eso a la pregunta del señor que la ha formulado. Ana pregunta, ¿las observaciones hechas a los peritajes y las oposiciones formuladas a la declaración de parte se hacen de forma verbal en audiencia o por escrito de manera formal? En realidad se hacen de forma verbal en la audiencia, ¿no? Si me ofrecen $2,000 y luego lo vende a $5,000, ¿procede el retracto? Hay cuestionamientos sobre el tema del retracto, ¿no? Perdón, si me lo ofrecen a $20,000 y luego lo venden a $5,000, me parece que sí procedería, porque básicamente se estaría haciendo una suerte de artimaña para evitar que el copropietario adquiera, ¿no? Es discutible, no he visto muchos fallos en ese sentido en realidad, ¿no? ¿No? Bueno, he tratado de responder a las preguntas del chat. Vamos a seguir. Entonces, tenemos el recurso de reposición, el recurso de apelación. Respecto a la apelación, por ahí uno de los temas que genera más, podríamos decirlo así, por ahí alguno de los temas que genera más, no es polémica, sino por ahí alguno de los temas que genera más confusión, podría ser, ¿no? A quienes no tienen tanta experiencia, es el tema del efecto de las apelaciones y el tema de la calidad de las apelaciones, ¿no? El efecto es, las apelaciones pueden concederse con efecto suspensivo y sin efecto suspensivo. Cuando la apelación se concede con efecto suspensivo, todo el expediente es elevado al órgano de revisión, ¿no? Del juzgado de paz letrado al juzgado especializado o mixto, o del juzgado especializado a la sala superior, ¿no? Entonces, ese es el efecto de la apelación cuando esté suspensiva, ¿no? Elevar todo el expediente. En cambio, cuando la apelación se concede sin efecto suspensivo, hay dos posibilidades, ¿no? Cuando la apelación se concede sin efecto suspensivo, puede tener la calidad de diferida, ¿no? Cuando una apelación se concede con la calidad de diferida, a pesar de que la apelación ya se ha interpuesto, ¿no? Ya se ha presentado el medio impugnatorio, ya se ha concedido, al concederse sin efecto suspensivo, el proceso, el cuaderno principal sigue su trámite, ¿no? El cuaderno principal sigue su trámite, y la apelación no se va a elevar de inmediato, sino que se va a elevar conjuntamente cuando se apele también la sentencia, ¿no? Supongamos. Yo no estoy de acuerdo con una resolución que ha declarado infundada una tacha, una cuestión probatoria. Yo tacho un testigo, el juez al resolver la tacha declara infundada la tacha, procede a la audiencia de pruebas e interroga al testigo, ¿ya? Pero al momento de declararse infundada la tacha, yo presenté mi recurso de apelación contra el auto en el que el juez declaró infundada la tacha. Y el juez me concede la apelación
sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida. Lo que quiere decir que el juez va a interrogar al testigo, el juez va a emitir sentencia, va a realizar la audiencia de pruebas, va a emitir sentencia, y recién si se apela a la sentencia, se elevará el expediente del juez especializado a la sala para que la sala pueda emitir un fallo. Lo primero que tendrá que hacer la sala es resolver la apelación concedida con la calidad de diferida contra el auto que declaró infundada la tacha y posteriormente tendrá que emitir pronunciamiento sobre la sentencia, ¿no? Entonces, eso quiere decir que se conceda una apelación sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida, que recién se elevará el expediente conjuntamente se elevará el expediente cuando se apele también o se eleve la apelación de la sentencia. Y cuando un fallo se concede sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, es decir, se va a elevar de inmediato la apelación, pero como es sin efecto suspensivo, el cuaderno principal tiene que seguirse tramitando. El juez va a seguir llevando adelante el proceso. ¿Y cómo es que se eleva de inmediato entonces la apelación? Se forma un cuaderno de apelación con las piezas procesales pertinentes, que generalmente son la demanda y sus anexos, el auto admisorio, la contestación de la demanda y sus anexos, y el fallo, el incidente, ¿no? El escrito que dio lugar a la apelación, dio lugar a la resolución que se va a apelar, ¿no? El escrito, la resolución, y el escrito de apelación, ¿no? Además de el auto que concede esta apelación sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida. Entonces, cuando se concede sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, se forma siempre un cuaderno de apelación. Por eso es que a nosotros, muchas veces cuando entramos al sistema judicial, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí de un caso que yo tengo aquí en la ciudad de Huánuco, voy a compartir mi pantalla, creo que lo puedo hacer. Voy a compartir mi pantalla para que lo veamos. Ahí ustedes están viendo mi pantalla. ¿Me confirman que están viendo mi pantalla, por favor? Sí, doctor, sí se ve. Ya, correcto. Entonces, vamos a poner acá consulta de expedientes judiciales. Expedientes judiciales. Y acá vamos a poner, este es Huánuco, juzgado especializado, juzgado mixto. Este es un proceso del año 2009, que miren, todavía no acaba. Civil, 2009, 259. Por ejemplo, ahí ustedes tienen este proceso, ¿no? Es el proceso 259-2009. Este es el cuaderno principal, ¿ya? Este es el cuaderno principal. Pero luego van a ver ustedes que hay cuadernos, miren, el principal tiene 0. Esa es la característica del principal para reconocerlo, ¿no? Pero luego tenemos 15, 31, 47, 66, 95. Y hay uno más, porque yo he presentado una medida cautelar recientemente en este caso, que es la número 30, que es el cuaderno 35, pero como la medida todavía no se resuelve, no aparece acá en el sistema, ¿no? Entonces, para que me vayan entendiendo, estos de aquí, en muchos casos, son cuadernos de apelación, ¿ya? Pueden ser otros tipos de cuadernos, ¿no? Porque tenemos el cuaderno, o sea, el expediente es uno solo. El expediente es este de acá, ¿no? ¿Lo ven ustedes? El expediente. El expediente es este, 259-2009. Este es el expediente. Este 0 indica que es el cuaderno principal. Y luego acá tenemos 15,
31, 47, 66, 95. Esto implica que estos son cuadernos. Puede ser cuaderno de apelación. Por ejemplo, cuando hay auxilio judicial, hay un cuaderno de auxilio judicial, cuando hay un pedido de auxilio judicial. Cuando se presentan excepciones en procesos de conocimiento y abreviados, hay un cuaderno de excepciones. Y cuando solicitud de medidas cautelares, hay el cuaderno cautelar, ¿no? Que como todos sabemos se tramita en cuerda separada. Por ejemplo, el 27 de acá me parece es una medida cautelar, ¿no? Aquí, medida cautelar de anotación de demanda, ¿no? Acá tenemos una medida cautelar, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver otro cuaderno, este de acá, por ejemplo, este de acá, el 15. Este de aquí es materia. Por el fallo se puede, ¿no? Confirmar la resolución número 10, por la cual se resuelve declarar improcedente la solicitud de abandono. Por ejemplo, esta es una apelación que se ha concedido sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida. ¿Por qué? Porque se ha formado un cuaderno de apelación, ¿no? Porque se ha formado un cuaderno de apelación. Vamos a dejar de compartir la pantalla acá. Porque se ha formado un cuaderno de apelación. Entonces, esto es importante entenderlo porque hay muchos casos en los que no es algo muy claro a veces, por eso he querido detenerme a explicarlo acá en el chat. Ya, correcto. Entonces, cuando la apelación se concede sin efecto suspensivo y sin la calidad diferida, se forma cuaderno de apelación. Este cuaderno de apelación tiene que formarse con copias certificadas de los actuados pertinentes, ¿no? Hay muchos casos en los que te piden que tú saques las copias, pero tú estás pagando una tasa por apelación de autos, ¿no? Cuadro de valores y aranceles, ¿no? En el cuadro de valores y aranceles, nosotros tenemos en procesos contenciosos, tenemos recurso de apelación de sentencias, ¿no? Y tenemos recurso de apelación de autos, ¿no? Entonces, cuando yo apelo un auto, pago una tasa, ¿no? Entonces, ¿esa tasa qué implica? Implica que tienen que sacar las copias, porque yo estoy pagando, ¿no? Ese es el trámite. Pero en muchos juzgados se comete el error de decir, oiga, usted tiene que presentar usted tiene que entregar las copias, ¿no? Seguramente porque el especialista no quiere sacar las copias, o en muchos casos no hay facilidades para sacar las copias porque no hay fotocopiadora o porque por alguno de estos aspectos, ¿no? La fotocopiadora no tiene tóner, ¿no? Entonces, esto no está bien, ¿no? Yo ya estoy pagando una tasa judicial y esa tasa judicial implica todo el trámite del recurso, ¿no? Permítame un minutito.
Acá creo que hay una pregunta justo con lo que yo quería explicar. El señor Jackson Paz, cuando alguien se adhiere, este último lo hace bajo su propio beneficio o bajo el beneficio del apelante. Lo hace bajo su propio beneficio, ¿no? Porque el Código Procesal Civil establece que el desistimiento de la apelación no afecta a la adhesión, ¿no? Entonces, cuando alguien se adhiere a la apelación, lo hace bajo su propio beneficio, ¿no? Finalmente, bueno, tenemos entonces el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de reposición lo resuelve el juez revocando el fallo o declarando infundado el recurso, ¿no? El recurso de apelación se eleva a la sala superior, ¿no? Bien sea de una sentencia o de un auto, ¿no? La tasa que se paga es distinta. Eh, y se eleva a la sala superior para que la sala superior anule, como establece el artículo 382, ahí sí el recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad, o revoque, ¿no? Si anula, el fallo, el expediente vuelve al juez de primera instancia para que el juez de primera instancia eh, emite un nuevo fallo, renovando el acto procesal viciado, ¿no? Esa es una característica, y a veces no se entiende bien, ¿no? Porque el juez demora mucho en advertir, la carga procesal tiene que ver con esto, yo he sido juez mucho tiempo y esto sucede por el número de expedientes que uno tramita también, ¿no? Entonces, el juez demora mucho en ver el motivo por el cual a veces vuelve el expediente y el juez, por recibido el expediente del superior jerárquico, cumple el ejecutoriado. Y es un cliché. Pero resulta que se había ordenado, por ejemplo, hacer un emplazamiento a un litisconsorte. Se había ordenado calificar nuevamente la demanda, ¿no? Entonces, si esto no se ha hecho, lamentablemente, el juez, luego cuando revise el expediente, va a tener que requerir este elemento adicional, este nuevo documento, y obviamente hasta que eso sucede se pierde tiempo de los justiciables, ¿no? Eh, entonces, la apelación que se resuelve anulando el fallo, retorna ante el juez de primer grado, ¿no? Y la que resuelve sobre el fondo, o bien declarando, o bien confirmando, puede haber dos posibilidades, ¿no? Confirmar el fallo, ¿no? O revocarlo y reformándolo, cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, la demanda fue declarada fundada, ¿no? Y el juez confirma la resolución que declaró fundada la demanda. O la demanda fue declarada infundada y el juez considera que no es correcto haber desestimado la demanda, entonces revoca la sentencia que declaró infundada la demanda y reformándola la declara fundada, ¿no? Es esta la forma de resolver. En cualquier caso, queda expedito el derecho de la parte que ha perdido, ¿no? De la parte que ha visto que el fallo le es adverso para acudir a través del recurso de casación. La casación, en líneas generales, en el Código Procesal Civil, no tiene mayores limitaciones, ¿no? Inclusive hay una regla de procedencia excepcional, ¿no? Las reglas para el recurso de casación eh, son básicamente reglas formales, ¿no? Eh, Permítanme un minutito para ver la diferencia.
el artículo 388, bueno, aquí yo voy a compartir con ustedes un recurso de casación, ¿no? Ya para ir terminando también con la clase, ¿no? Voy a compartir con ustedes un recurso de casación. Ujú. En materia laboral, ¿ya? Va a ser básicamente lo mismo, ¿ya? En cualquier tipo de proceso, por ahí alguna diferencia de forma, pero nada. Voy a compartir con ustedes un recurso de casación, perdón, aquí está. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, entonces, este es un recurso de casación que yo he presentado este año, ¿no? El número expediente, ¿no? El nombre de la relatora, generalmente ponemos el de la secretaria cuando es el del especialista legal, ¿no? O el especialista legal, el cuaderno principal. Como es un caso que me han traído recién y no me han traído el falso expediente, le pongo sin número, cuando generalmente los escritos, todos los presento yo, sí pongo el número, ¿no? Y interpone recurso de casación, ¿no? Entonces se dirige al presidente de la sala especializada en lo civil, ¿no? No hay sala laboral en Huánuco, la sala civil conoce los temas laborales, ¿no? Entonces, como ya me había personado aquí yo, ¿no? Por mandato del artículo 290, ¿no? Esto lo cito acá más adelante, el artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice: en los procesos, sin necesidad de la intervención de su cliente, el abogado puede presentar, suscribir y ofrecer todo tipo de escritos, con excepción de aquellos para los que se requiere poder especial. No requiere poder especial para interponer medios impugnatorios. Entonces, yo aquí no necesito la firma del cliente, lógico, el cliente se entera, se le informa, ¿no? Entonces es un proceso seguido con o contra esta empresa, ¿no? Z Gas Andino S.A., ¿no? Sobre declaración judicial de desnaturalización de contrato y otros, ¿no? Entonces le pongo petitorio. El petitorio, habiendo sido notificado con la sentencia vista contenida en la resolución número 13 del 8 de septiembre del 2020, el 26 de octubre los corrientes, esta es la fecha de la notificación para contar el plazo, dentro del plazo legal previsto en el artículo 35, numeral 3 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, interpongo recurso de casación contra la indicada resolución, a efectos que se eleven los autos ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. Yo no sé a qué sala va a ir, simplemente sé que es a alguna de las salas de Derecho Constitucional y Social, ¿no? Postulando la siguiente pretensión impugnatoria. Entonces, mi petitorio tiene una pretensión impugnatoria, ¿no? De conformidad a la resolución del artículo 36, numeral 4 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, nuestro pedido casatorio consiste en que la Sala Suprema revoque la sentencia impugnada y reformándola declare fundada nuestra demanda, específicamente en lo referido a nuestra pretensión de reposición por despido fraudulento. Y acá viene el tema de las infracciones normativas. Recordemos que el Código Procesal Civil establece en el artículo 386 que el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Antes el recurso de casación se refería a la aplicación errónea o a la inaplicación de una norma. Entonces tú decías, debió aplicarse esta norma y no se aplicó. O se aplicó correctamente el artículo tal del Código Civil, pero se interpretó erróneamente. Eso, la inaplicación y la aplicación errónea, hoy día está circunscrito a la infracción normativa, ¿ya? Entonces, lo que tiene que hacer el recurso de casación es reparar sobre la infracción normativa, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo previsto en el artículo 34, concordante con lo dispuesto en el artículo 36 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, fundamentamos nuestro recurso de casación en las siguientes infracciones normativas, ¿no? Entonces, ahí tenemos las infracciones normativas. Principio de motivación, ¿no?
dónde está previsto y cómo incide, ¿no? Segundo, principio iura novit curia, ¿no? Dónde está previsto y cómo incide. Tercero, principio de razonabilidad o proporcionalidad en el despido. Incidencia directa de las infracciones en la decisión impugnada. Esos son los requisitos, ¿no? La infracción normativa y la incidencia directa de las infracciones en la decisión impugnada, ¿no? Por tanto, pide usted, señor presidente, proveer de acuerdo a ley, primero otro sí digo, segundo, tercero, cuarto. Ahí está el recurso de casación. No es tan complicado, ¿no? Un recurso de casación es muy similar si yo hago o presento un recurso de casación en materia civil o en materia contencioso administrativa, acudiendo obviamente a las normas específicas en cada caso, como en este, en el que yo he sustentado este recurso en la nueva ley procesal del trabajo, ¿no? Acá hay un par de preguntas. Jackson pregunta, cuando se refiere a que el recurso de casación se sustenta en infracción normativa, ¿se refiere a que debe cuestionarse únicamente en fundamentos de fondo o procesal? Hay errores injudicando y errores improcedendo, ¿no? Los errores injudicando son precisamente los que tienen que ver con la aplicación de normas. La infracción normativa tiene que ver con la aplicación de normas que regulan la cuestión material, ¿no? Y los errores improcedendo tienen que ver con la infracción normativa sobre normas de orden procesal, de vulneración del derecho de defensa, de la motivación de las resoluciones judiciales, congruencia procesal. Lo que sí es necesario enfatizar, como lo hace la jurisprudencia de la Corte Suprema o los fallos de la Corte Suprema en los últimos años, es necesario enfatizar que no hay revisión de la actividad probatoria, ¿no? Eso no es algo que pueda hacerse en la casación, aunque la Corte Suprema lo hace, ¿no? Citan esto cuando, en algunos casos, que no es potestad de la instancia casatoria, el reexamen de los hechos, ¿no? Entonces, por eso se incide tanto en el tema de la infracción normativa. A pesar de que el artículo, precisamente les hablaba del 392A, ¿no? Se refiere a la procedencia excepcional del recurso de casación, ¿no? Dice, aun si la resolución impugnada no cumpliera con algún requisito previsto en el artículo 388, la Corte, se refiere a la Suprema, puede concederlo excepcionalmente si considera que el resolverlo cumplirá con alguno de los fines previstos en el artículo 384. Atendiendo al carácter extraordinario, la Corte motivará las razones de la procedencia. El 384 nos dice que los fines de la casación son la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Doctor, ¿qué pasa si en primera instancia me declaran fundada la demanda, en segunda la confirman y en este último acto interpone recurso de casación el demandado y en casación revocan la sentencia declarándola infundada? ¿Puedo hacer algo respecto a esta decisión que me perjudica? En realidad no. Después de la casación, suelen los abogados, yo siempre digo que los abogados somos como Bolognesi, hasta quemar el último cartucho. Aunque la casación es el último cartucho, muchos abogados suelen recurrir a la nulidad de cosa juzgada fraudulenta o al amparo contra resolución judicial. Pero los índices o porcentajes de éxito de estas demandas son muy escasos, ¿no? No es muy frecuente, no es muy frecuente que haya éxito en este tipo de pretensiones, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Me parece que ha sido ya bastante. Era un temario bastante amplio, pero me parece que hemos sido bastante extensos, por lo menos, en explicar esto. Para terminar, el recurso de queja
ya para terminar, el recurso de queja se interpone contra la resolución que deniega el medio impugnatorio o lo concede en un efecto distinto al solicitado. Supongamos que yo presento la apelación y me la declaran improcedente por extemporánea, pero no se ha tenido en cuenta los días de huelga. Entonces, de huelga o los días en los que no hubo atención en mesa de partes por el tema de la pandemia, ¿no? Y todavía no había mesa de partes electrónica. Para cuestionar esa resolución que denegó o declaró improcedente por extemporánea la apelación, yo tengo el recurso de queja. De igual manera, el recurso de queja sirve para cuestionar una resolución que concede la apelación un efecto distinto al solicitado. Yo quiero que me concedan la apelación con efecto suspensivo y me la conceden sin efecto suspensivo. ¿Cómo cuestiono eso? A través del recurso de queja que tengo que presentar o bien ante el juez especializado o bien ante la misma sala superior a través de la queja, denominada también queja de derecho, ¿no? Recurso de queja de derecho. Eso sería todo, ¿no? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo adicional. De lo contrario, yo les agradezco mucho por su tiempo, por haberse tomado este 1 de enero para de alguna manera estar presentes en esta clase. Agradezco nuevamente a CEFOCAP y espero que no sea la última vez. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, como ya sabrán, pueden hacerlo a través del chat o también activando sus micrófonos. Doctor César, ¿quería hablar? Doctor César, ¿puede encender su micrófono, por favor, y hacer la pregunta? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. Mi nombre es César, estudiante de la Escuela de Derecho de acá en la ciudad de Arequipa. Bueno, recién escucho unos 10 minutitos, pero una preguntita. En los casos de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, mm, bueno, veo que estos casos hay pocos que lo veo, se ve, pero ¿cómo se puede llegar a probar ese caso? Claro que pues, es un caso que es muy delicado, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, mira, el tema de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta está previsto en el artículo 178 del Código Procesal Civil. Y lo que exige es que se pruebe que el proceso se ha seguido con fraude o colusión, afectando el derecho a un debido proceso, cometido por una o por ambas partes, o por el juez, o por este y aquella. Muy difícil que se ampare una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, porque lo que se necesitaría, por ejemplo, es probar que le han pagado al juez. Que el juez ha entrado preso, que lo ha agarrado la OCMA luego del fallo, ahí hay nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Generalmente se invocan vicios procesales, pero en muchos casos estos vicios procesales ya han sido resueltos al interior del proceso, ¿no? Por ahí procedería una nulidad de cosa juzgada fraudulenta si tú pruebas, digamos, que maliciosamente te han notificado en un lugar donde el demandante sabía que tú no vivías, ¿no? Pero si tú has llegado al proceso y has alegado eso y finalmente el juez lo ha desestimado, luego pretendes llevarlo nuevamente a una nulidad de cosa juzgada fraudulenta, al ser un asunto que ya ha sido resuelto, no va a tener éxito. Es muy difícil que una nulidad de cosa juzgada fraudulenta o un amparo contra resolución judicial tenga éxito. El índice es muy, muy bajo, ¿no? Es lo que te podría decir. Quiero comentarles que en el chat he compartido el correo de admisión de mi estudio, ¿no? Donde llegan las consultas legales, y la página web, ¿no? De mi estudio jurídico para que lo puedan consultar, ¿no? Y voy a compartir algunos modelos con CEFOCAP para que se los hagan llegar como material. Voy a retirar alguna información que es
de mis clientes para luego compartir con ustedes estos modelos en Word, ¿no? De una apelación y de una casación, ¿ya? Mm, Sí, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, yo quisiera hacer una consulta. Sí, Bueno, claro que sí. yo soy bueno, ya abogado, ¿no? Ya graduado. Yo por lo que, o sea, o sea, usted ha explicado sobre los impugnatorios y nulidad. ¿Qué diferencia hay entre esos dos? Quisiera, o sea, escuchar eso porque me queda un poco de duda sobre eso porque a veces yo lo leo y a veces como que hay una contradicción, pues no, uno es impugnatorio, el otro es nulidad. Ya. La nulidad, como te decía, no es un medio impugnatorio, ¿no? La Ahí es nulidad, diferente. sí, son diferentes. La nulidad procede cuando un acto procesal contiene un vicio que determina que éste no cumpla con su finalidad. ¿Ya? Por ejemplo, el ejemplo típico de nulidad es la falta de notificación o una notificación errónea que acarrea la nulidad del acto de notificación, no necesariamente de una resolución. ¿Ya? El plazo de la nulidad es la primera oportunidad que tienes para hacerlo, porque si tú realizas otros actos procesales de parte sin cuestionar el vicio, se entiende que has no consentido, sino de alguna manera que ya superaste el vicio que no se cuestionó oportunamente. En el caso de los recursos como medios impugnatorios, estos tienen por finalidad la revisión, no necesariamente fundada en un vicio, sino la revisión como parte de un derecho fundamental, pero sí acusando errores de interpretación. Por ejemplo, la nulidad no la puedes plantear por un error de interpretación, como sí sucedería en el caso de la apelación o de la reposición. Entonces son cosas distintas. No obstante, recuerda que tanto en la casación como en la apelación hay dentro de la posibilidad de pretensiones impugnatorias la de pedir la nulidad, ¿no? Porque hay vicios ligados a la forma del acto procesal que se cuestiona, ¿no? Y ahí sí son a partir del artículo 160. Doctor, buenas noches. Sí, Franz, te Sí, escucho. mi nombre es Franz. Doctor, una consulta en mérito de lo que ha expuesto y le agradezco todos los alcances que haya dado. Una situación en particular, doctor, ante un caso de defensa ineficaz que el abogado ha planteado una contestación, pero de ahí se ha desentendido por circunstancias ajenas o por circunstancias propias de su trabajo, y en este caso el demandado nunca ha tenido conocimiento de los actos procesales ni jurisdiccionales, al punto que ya hay una sentencia de primera instancia, y esta sentencia de primera instancia incluso ha sido apelado por la demandante para que eleven el monto de la pretensión. En su defecto, en este estadio entre la sentencia de primera instancia y la apelación, ¿qué tipo de recursos se podría interponer para poder remediar esta defensa ineficaz del abogado? Sí, ahí tienes un problema serio que se ve en la práctica mucho, y es que, por ejemplo, el abogado señaló su domicilio procesal, pero solo te está cobrando por el acto procesal de contestación, ¿no? Y Claro. luego el abogado no te comunica que, por ejemplo, el proceso ha avanzado y hay una sentencia. En estos casos, lamentablemente, y esto es lo que se hace en la práctica judicial, se descarga la responsabilidad sobre la parte que debió haber comunicado el cambio de abogado, ¿no? A ti te notifican, si tú no apelaste, la sentencia respecto a ti queda consentida, ¿no? Y lamentablemente no hay mucho más que hacer, ¿no? Esto es básicamente castigar la negligencia de la parte que no seleccionó bien a su defensa legal. Por eso es muy importante seleccionar un buen abogado, ¿no? Esto es cada vez más claro en la práctica judicial, ¿no? Pero ¿qué podrías hacer? En realidad lo que te queda, porque vas a seguro pedir nulidades y cosas que no van a prosperar, lo que te queda es ir contra tu abogado demandando responsabilidad civil como profesional del derecho, ¿no? Pero
He visto muy pocos casos donde los clientes terminen haciendo eso, más allá de lamentarse. Pero no hay mucho que hacer, la verdad. No quiero mentirles. Ok, doctor, muchas gracias. John Apasa, con esta pregunta termino. John Apasa me pregunta si es posible plantear pretensiones cautelares principales o subordinadas. Sí, es posible plantear pretensiones cautelares principales y subordinadas. Permítanme, acá lo he puesto. No sé si... Subordinada. No lo tengo acá, pero sí, es posible plantear pretensiones cautelares principales y subordinadas. Por ahí, ¿dónde lo tengo? Permítanme, debo tener acá, cautela. Quiero ver si acá lo planteé así para que lo puedan ver. Subsana solicitud, no es esto, es... Permítanme un segundito. Tal vez tengo acá algo de eso que les puedo ayudar. Este es otro, creo. Ya. Tengo acá justo un modelito de la pregunta que me hace John Apasa. Voy a compartir mi pantalla. Todo esto, como les digo, se los voy a hacer llegar. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver mi pantalla, ¿no? Por ejemplo, esta es una medida cautelar, también en un proceso de prescripción aquí en Huánuco, ¿no? Aquí sí firma mi patrocinada porque no me había... En el caso de las medidas cautelares sí es por lo general necesario. Yo acá planteo una pretensión cautelar principal, ¿no? Que es que una prohibición de innovar, que se conserve la situación de hecho y de derecho del bien, ¿no? Y como pretensión cautelar subordinada, la anotación de demanda en la partida registral, ¿no? Entonces, primero es que se impida la venta, pero si el juez considera que la pretensión cautelar principal no procede, tendrá que emitir pronunciamiento sobre la subordinada, que es la anotación de la demanda, ¿no? Que es distinta, esta no es de no innovar, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros, en el caso de los fundamentos fácticos y jurídicos de la pretensión cautelar, pero sin virtud del derecho, ¿no? Tenemos peligro en la demora, ¿no? Y razonabilidad de la medida de no innovar y de la medida de anotación de demanda, ¿no? Se diferencia finalmente contra cautela, ¿no? Medios probatorios y otros sí digo, ¿no? Entonces, ahí tenemos desde la práctica que sí es posible plantear una pretensión principal, una pretensión cautelar principal y una pretensión cautelar subordinada, ¿no? Yo les voy a facilitar estos modelitos con CEFOCAP ahora en el transcurso de los días que vienen para que ustedes puedan tener por ahí algún modelito para que puedan estudiarlo y si les sirve para trabajarlo. Una vez más agradezco la invitación y quedo a disposición de CEFOCAP para cualquier futura oportunidad. Muchísimas gracias, estimado doctor. También agradecer a todos los participantes por la disponibilidad de tiempo. Que tengan un excelente fin de semana, doctor. Feliz año. Feliz año con todos. Gracias.